cambiar. Alberto García, dice Edgardo Martínez. Ya va firmo, pausé la grabación para que ellos puedan solucionar primero la grabación. Vamos a comenzar la grabación. Vamos a comenzar la Bien, buenas noches a todos. Hoy la Global Confederation of Coaching se complace en continuar nuestra serie de Mastermind que hemos venido desarrollando cada 15 días. Y para nosotros es un gusto pues recibir en el día de hoy a todos los asistentes, coaches y líderes que están presentes en la noche de hoy. De verdad estamos muy agradecidos y vamos a iniciar pues la presentación de la Global. La Global es una organización sin fines de lucro donde se agrupan profesionales y organizaciones del coaching y liderazgo. Si aún no perteneces a la Global Confederation of Coaching, tienes las puertas abiertas para pertenecer. Solo ponte en contacto con los líderes que tenemos en cada uno de los países para que tú puedas pertenecer a la Global Confederation of Coaching. Vamos a iniciar entonces la presentación de Alejandro. Firmo nos va a ayudar acá con la presentación. Y hoy tenemos un tema muy interesante, la negociación con recursos de inteligencia emocional. Y colocamos en la invitación cuántas personas no tenemos conflicto o cuántos de nosotros en nuestras organizaciones o en nuestro trabajo tenemos que confrontar algunos conflictos. Por ello, hoy presentamos al coach Alejandro Orellano. La siguiente diapositiva, firmo, por favor. Alejandro Orellano es coach ontológico profesional de la Fundación CIEC, Universitario Francisco de Asís, Centro Interamericano de Coaching. Asociación de Coaching Ontológico Profesional, Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional. Nuestro compañero Alejandro Orellano Cancela es de Montevideo, Uruguay. Coach deportivo profesional de la Federación Internacional de Coaching Deportivo, Asociación Uruguaya de Coaching Deportivo, y experto en inteligencia emocional de la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades. Yo soy Gladys Jiménez, para servirles me corresponde dirigir los Mastermind y complacida y feliz de la presencia de ustedes acá. Lo dejo con nuestro brillante coach, Alejandro Orellano. Es tuyo el escenario. Adelante. Bueno, primero buenas noches a todos. Es un placer ponerme en contacto en este medio, en la Global, que conjuntamente con estas sesiones Mastermind también tiene mucho que ver con el Centro de Liderazgo. Y a través de la presentación nos vamos a dar cuenta que la negociación y la comunicación con una adecuada inteligencia emocional forman parte de ese liderazgo que en nuestras actividades todos hacemos. Por lo tanto, vamos a empezar primero a definir, perdón, justo me
Me tocaron el timbre, están los perros medio... Espero que se escuche bien. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha Perfecto. bien con 2 perros incluidos. Bueno, Escucha muy discúlpenme, bien. pero el coaching nos enseña que hay cosas con las que podemos lidiar y otras con las que no podemos lidiar. Y con las que no podemos lidiar tenemos que transar. Así que estamos ejerciendo coaching. Bueno, entonces la primera parte, brevemente, después al que le interese, yo tengo desarrollado más esto y con gusto lo puedo compartir. Partimos de la base que todo conflicto es un enfrentamiento. Hay un desacuerdo entre 2 o más partes. ¿Correcto? ¿Por qué? El conflicto siempre ha estado presente, desde el origen de la humanidad y en todas las partes que nos tocan, en la parte familiar, en la parte laboral, con nuestros amigos, con nuestras parejas. Generalmente cuando hay diferentes percepciones y diferente acuerdo de opiniones, genera el desacuerdo. ¿Y por qué se produce el conflicto? Porque cuando hay 2 estilos o 2 partes, cuando cada una de las partes del conflicto tiene una necesidad distinta que choca con la necesidad del otro, es decir, lo que tengo yo lo quiere él y lo que quiere él lo tengo yo. Ese es uno. Y el otro, que es fundamentalmente el que más ocurre, cuando uno intenta ver al otro una situación determinada, pero desde su óptica y percepción. Y ustedes saben, estimados coach y colegas, que eso es absolutamente personal y subjetivo, porque esa realidad que nosotros le explicamos al otro es percibida de manera distinta, porque esa misma realidad está filtrada por sus creencias, sus principios y sus valores. Creencias que vienen desde nuestra formación, creencias que vienen desde nuestra infancia seguramente, cosas que nos dijeron nuestros padres, que fuimos incorporando, y mucho nos cuesta desarraigarnos de las mismas. Por favor. Entonces, si bien los conflictos se pueden desarrollar por diferentes causas, se puede definir brevemente, y no creo dejar ningún elemento importante fuera, que las causas más representativas que generan un conflicto son 3. La falta o la falla en la comunicación, que nos vamos a detener de manera importante en esto, la discordancia de intereses y la discordancia de valores. Voy a dejar un poquito la comunicación porque va a ser un tema específico, porque considero que negociación y comunicación van de la mano. Es una cuestión que es absolutamente prioritaria. Pero la discordancia de intereses y la discordancia de valores es justamente por lo que decía anteriormente. Los intereses responden a una contraposición de objetivos. A quiere una cosa, B quiere otra. Y la discordancia de valores corresponde a creencias y conceptos y principios diferentes. Piensen en una religión, lamentablemente, en las cuestiones que son tan fundamentalistas, cuando uno cree ser determinado el elegido de Alá y otro tiene otra concepción y otro tiene otra concepción. Cuando se llega a ese punto, justamente, digo, se da esa discordancia en las creencias y valores y la falla en la comunicación. O estás conmigo o estás contra ti. Siguiente. Entonces, antes de entrar de lleno a lo que es la negociación en sí, ¿qué elementos integran el conflicto, colegas? ¿O qué partes? Hay 3 fundamentales. Los actores, que son ni más ni menos los que tienen intereses, opiniones y necesidades opuestas, porque son las partes los que intervienen. El problema a resolver, porque está muy bien definir cuáles son las partes, pero tenemos que saber concretamente qué conflicto, qué es lo que genera el conflicto. Vamos a analizar después en los elementos que integran la negociación, o los 7 elementos que nos habla el método Harvard, para saber que es fundamental, antes de iniciar cualquier tipo de negociación, saber de qué estamos hablando. Uno de los conflictos mayores, no sé si alguna vez le pasaron, pero digo, es mucho más, lamentablemente es mucho más corriente de lo que uno cree,
que en definitiva uno entra en una discusión, en un conflicto personal, familiar, laboral, cuando no se tiene claro en definitiva qué opinión tiene cada parte. Y eso es un problema que cuando con un diagnóstico correcto es tal vez, no digo lo más sencillo, pero lo más lógico de resolver. Saber de qué hablamos. ¿Cuál es el motivo del conflicto? Yo quiero A y él quiere A. Bueno, indudablemente el objeto que ambos queremos es el origen del conflicto. Y conjuntamente con los actores y los problemas, tenemos el proceso, que es la negociación en sí, que es cómo se desarrolla el conflicto, qué etapas tiene, cómo va, cómo analiza cada parte y cuál es la dinámica en las relaciones que tiene cada contraparte. Por favor. Aparte de los elementos del conflicto, como dijimos, actores, definición del problema a resolver por el conflicto y el proceso de conflicto, ¿qué tipos de conflicto tenemos? Porque es fundamental saber eso. Y muchas veces desconocemos que tenemos 3 tipos. Uno, que es con nosotros mismos, los conflictos intrapersonales, esos que tenemos que negociar a diario. ¿Qué hago? ¿Voy a entrenar o me quedo mirando la tele? Ah, no, sí, tengo que ir a caminar porque está lindo y el médico me recomendó y, ah, no, pero estoy mirando esto en internet. Es el típico caso de que utilizamos, sin mezclar conceptos, pero lo que en coaching decimos, las explicaciones tranquilizadoras. Permanentemente nos boicoteamos nosotros mismos y ese conflicto que tenemos es no definir claramente por dónde vamos. Bueno, quiero empezar una dieta, quiero trabajar en determinado tema, quiero iniciar un proceso, una empresa, un emprendimiento. Entonces pongo toda mi emoción, todo mi empeño, toda mi energía en base a eso. Esos son los conflictos intrapersonales. Obviamente que los interpersonales son los más comunes, cuando se dan entre 2 o más personas, porque eso puede ser entre 2 partes o más de 2 partes, cuando hay intereses que si bien no coliden en el conflicto en sí, tienen intereses como consecuencia de ese conflicto. Y después, estos ya son un poco, lamentablemente, los que generan mayores consecuencias para la sociedad y para el mundo, los conflictos de grupo. Que es cuando hay grupos donde están enfrentados, y bueno, si uno se pone a analizar los conflictos bélicos y los conflictos militarizados, vemos que en definitiva actúan como lo que es un conflicto de grupo, que tal vez se sigue un liderazgo, se sigue una orden y no hay mucho análisis, simplemente la negociación tal vez no existe porque el sistema es arrasar un grupo a otro. Por favor. ¿Cómo afrontar los conflictos? ¿Qué 3 maneras tenemos de resolver la situación? Primero, la evitación. ¿Qué es la evitación? Y bueno, sabemos que el conflicto está incipiente, pero no tomamos ninguna medida. Como sabemos que no tenemos demasiada posibilidad de ganar o tenemos grandes chances de perder, que es una forma de decir lo mismo, pero de una actitud distinta, una actitud no solo emocional, sino actitudinal frente al conflicto. Entonces la parte lo que hace, lo evita, lo deja pasar. Pero claro, esto tiene una consecuencia muy grave. Esto es de muy corto plazo, porque a la larga ese problema puede generar un problema mayor porque se va acumulando y lo que uno quiere evitar termina estallando en un conflicto mucho mayor. Vamos a la otra parte, que es el enfrentamiento. Es justamente lo contrario a la primera. El enfrentamiento es cuando no hago ningún elemento para evitar el conflicto y vamos directamente a la lucha, a la confrontación, al desgaste. ¿Es bueno o malo? Y bueno, como uno lo quiera, si sabe cómo inicia, tiene que tener claro cómo termina. Porque muchas veces el enfrentamiento, uno puede tener la sensación de que dice, bueno, una vez que ocurre el enfrentamiento y uno le gana a otro, o una parte sale con su objetivo, sale con su idea victoriosa frente al otro, el problema o el conflicto se elimina. Y es exactamente al revés
porque genera daños colaterales mucho mayores. Entre ellos, la parte que gana se siente poderoso y muchas veces puede creer que esa es la forma de resolver las situaciones. Y la parte que pierde, indudablemente, queda herida y genera ira, genera venganza, genera el hecho de estar esperando una situación para poder reivindicarse, digo, con esa parte o de la forma de negociar. Y vamos a la tercera, que es el diálogo, que es la negociación, que es la base de nuestra charla. Por favor. ¿Por qué se realiza la negociación? Y bueno, porque es muy sencillo, porque cada uno tiene algo que le interesa al otro. Entonces, en esa interacción de situaciones, uno va analizando, va mirando y va generando una realidad de saber, de indagar qué es lo que procura la otra parte, qué intereses tiene, qué objetivos persigue, para que yo también, de acuerdo a lo que genere el planteo de cada parte en la negociación y la comunicación fluida, activa y clara, va a permitir que las partes se entiendan. Muchas veces el primer elemento para solucionar o llegar a un acuerdo no es estar, y esto se los comento con un poco de experiencia, el primer punto no es tener un acuerdo donde cada parte sabe que va a transar, sino por lo menos definir claramente cuál es el objeto. Bueno, estamos dialogando de tal cosa, tú haces tal cosa y yo hago tal otra. El verdadero diagnóstico, la identificación real y concreta del problema es lo que va a permitir el inicio de la negociación. Cuando cada parte sabe a qué debe atenerse y qué es lo que quiere el otro, créanme que eso genera más empatía y por lo menos se entiende la actitud de cada uno. Pero entonces, ¿cuál es el elemento fundamental de la negociación de todo lo expuesto? Sin duda que fue el que dijimos, la comunicación. Se dice habitualmente que la comunicación es la base de la negociación. Como que no existiría una negociación sin una adecuada comunicación. ¿Por qué? Por lo dicho, porque cada parte debe comunicar a la otra qué intereses persigue, qué objetivos tiene y sobre todo, qué es lo que aspira. Por favor. Antes de entrar al tipo de negociación, permítanme que les cuente alguna cosa más de lo que es, a mi entender, fundamental para la comunicación, que son los principios básicos, que lo podemos alinear en tres. Primero, si A dice algo y B no lo entiende, el problema es de A. ¿Saben por qué? Porque A tiene que chequear que B lo entienda. ¿Cuántas veces ocurre, colegas, de que uno, dentro de su mundo, su situación, el trabajo, las redes, el teléfono, la locura, comunica determinada cosa y cree ver o cree saber o cree interpretar que el otro entendió lo que quería? Y no chequeó correspondiente. Y no generó un feedback para saber si el otro realmente entendió. Entonces, muchas veces genera de que, como el otro tal vez no entendió, la respuesta que hace o las actitudes que toma no van de la mano y no son comprensibles. Ese es el primer punto. A debe chequear que lo que comunica, B lo debe entender. Segundo tema. Espere que se me fue la... Segundo tema. No hay forma de que no haya comunicación. Toda comunicación tiene un aspecto racional y de contenido. El aspecto racional es lo que comunico. Pero el aspecto de contenido es lo emocional, es cómo lo digo, es de qué forma. Tiene que tener claro aquello de que
la comunicación se divide en 3 grandes rubros. El 55% es la comunicación no verbal, es lo gestual, es lo que dice mi cuerpo, es cómo me paro, es cómo hablo, es cómo me enfrento, lo que se llama la coherencia de los dominios, el cuerpo, el lenguaje y la emoción. El 38% es el tono de voz. Si yo tengo un tono de voz acorde, si tengo un tono de voz afable, si tengo un tono de voz imperativo, si tengo un tono de voz suavecito. Piensen conmigo un minuto. Vamos a negociar la venta de un auto. Y yo le digo a alguno de ustedes, ¿cómo está? Mire, tengo un auto para vender, pero no sé si lo quiere venir a ver, no sé qué me quiere ofrecer. Ese es un punto. El otro, hola, ¿cómo está? El auto es para vender y quiero tanto y de eso no me bajo. Y el punto medio, ¿cómo estás? ¿Te interesa verlo? ¿Es lo que estás buscando? ¿Qué te parece si damos una vuelta y lo probás? Y si te está bien y te interesa, podemos analizar las opciones. Son 3 situaciones de una misma postura, pero con una actitud totalmente diferente. Y solamente el 7%, 55, 38, el 7% es el contenido, es lo que digo. Entonces, vaya si es necesario y si es importante tener estos tips a la hora en que nos relacionamos, no solamente para saber lo que decimos nosotros, sino fundamentalmente para interpretar al otro. Recuerden que hay 5 elementos. Es el elemento del emisor del mensaje, ¿correcto? ¿Quién lo dice? El receptor del mensaje, el que lo recibe, el mensaje en sí, qué es lo que le digo, y fundamentalmente los motivos, el para qué. Y un elemento fundamental en toda negociación, en toda comunicación y en todo lo que nos genera es el feedback, es lo que genera esto. Una negociación, una comunicación sin un adecuado feedback, donde se genere el rapport, donde se genera una cuestión asertiva, nos va a permitir, sinceramente, tener un rotundo fracaso. Porque créanme, imaginen una situación laboral, donde un jefe le dice a su subordinado, le hace un determinado comentario, y el subordinado le hace una respuesta. El jefe no le da ningún feedback, ni positivo ni negativo. Genera compromiso, se siente útil. Esa es una situación. La otra, donde le explica, donde hay un diálogo y donde le comenta y le genera el feedback, ya digo, sea positivo o negativo, pero de manera asertiva, de manera concreta, clara, específica, generando una relación. Dicho esto, ahora sí vamos a los tipos de negociación, que es como dice la diapositiva, es según el número de participantes. Esto es muy claro, bilaterales o unilaterales. Si bien negociar con nosotros mismos, si bien en un conflicto intrapersonal es poco probable, porque no nos vamos a desdoblar y nosotros no vamos a negociar con nosotros, pero las negociaciones bilaterales cuando intervienen 2 partes y negociaciones multilaterales cuando existe un tercero que tiene interés en esa negociación. Muchas veces ocurre esto en la parte comercial, donde indudablemente hay gente que está expectante sobre determinada negociación para saber qué postura tener. Y si existe un tercero neutral o no, eso es lo que genera que la negociación sea directa o indirecta. Directa es cuando negociamos entre tú y yo, donde cada uno asume su rol y su defensa y lleva adelante la salvaguarda de sus intereses. Y cuando hay una negociación indirecta es cuando participa un árbitro o un representante donde recibe órdenes de la parte que interviene. Por favor. Entonces, el ciclo es bien claro, tiene 4 partes. Y uno como que va de la mano. Identifica la oportunidad, lo que yo les decía, tenemos que saber claramente de qué estamos hablando. Qué intereses tiene cada parte, conocer realmente el origen del conflicto, el diagnóstico de la situación, tener claro qué se negocia. Es una pérdida de tiempo y no se llega a ninguna solución no tener claro de qué estamos hablando. La planificación
es, una vez que tenemos claro de qué estamos hablando, y una vez que tenemos claro cuáles son los intereses y los objetivos de cada parte, bueno, ahí establecemos nuestras acciones, establecemos nuestras estrategias. Digo, de acuerdo a lo que vamos a ver al final, según el tipo, si es competitiva, si es colaborativa, si es ganar-ganar, si es ganar-perder, si es perder-ganar, de acuerdo a la importancia de los resultados o de las relaciones, que es un tema fundamental en la negociación, donde uno puede esperar de futuro qué hacer, o tan solo como es una cuestión muy puntual, una negociación comercial muy específica, no interesa la relación y se interesa el resultado. Una vez que tenemos identificado y tenemos establecidas las estrategias, veremos qué habilidades tenemos. ¿Podremos ser idóneos? ¿Podremos llevar adelante una negociación de acuerdo a las necesidades? Una vez que tenemos identificado el tema, tenemos las estrategias realizadas, contamos con las habilidades necesarias, viene la última parte, que es el acuerdo y el cumplimiento, que se asemeja a la ética, a la fiabilidad. Las partes logran un acuerdo, lo establecen por escrito, pero más allá de que lo escrito vale y las palabras se las lleva el viento, fundamentalmente me comprometo conmigo y con el otro a actuar de determinada manera. Pero hay una quinta parte que es fundamental, estimados colegas, que no está acá, pero está en la tapa del libro, que es cambiar. Cambiar es clarísimo que uno puede empezar de una manera y puede terminar de otra. Lo vamos a analizar cuando veamos el tema y la forma de negociar, que uno puede iniciar siendo competitivo y termina de forma colaborativa, o al revés, o empieza de forma colaborativa, donde quiere ganar y termina siendo competitivo porque entiende que no hay sintonía, no hay empatía y una parte quiere sobreponerse a la otra. Por favor. Como les había dicho al principio, ¿cuáles son los elementos de la negociación que nos define Harvard? 7 elementos fundamentales. Primero, intereses. Cada parte tiene un objetivo. No confundamos intereses con posiciones, por eso lo dice, la posición es un ancla. Si nosotros nos valemos de una posición, no hay cambio. Las partes que se ponen en su posición, como ancla que es, no les permite salir. En cambio, cuando cada parte sabe sus intereses, por lo menos lo bueno que tiene es que sabe los suyos, pero conoce los de su oponente. Opciones. Son los famosos plan B. Muy bien. Tengo que tener claro qué alternativas y qué opciones tengo ante la negociación. Nunca debo quedarme sin recursos. Nunca debo no tener diferentes rutas pensadas, porque de acuerdo a cómo se vaya dando la negociación y el diálogo me va a permitir ir yendo por un camino u otro. Tercer punto, fundamental, legitimidad. ¿Cuántas veces le debe haber pasado a ustedes que están negociando determinado tema a nivel laboral, comercial, personal, familiar? Pero pongámosle que es a nivel comercial o laboral. Se solicita determinada cuestión, un aumento de salario, una mejor posición en la organización, y cuando ambas partes llegan a un acuerdo, una de ellas le dice, permitime, déjame ir a consultar, porque para darte una respuesta tengo que consultar. Obviamente, entonces es una pérdida de tiempo, es una pérdida de confianza, y sobre todo, digo, la parte pierde esa parte que tiene que consultar y que negoció con su contraparte pierde una credibilidad total, porque la pregunta del millón es, si no tenés legitimidad y no podés asumir ningún tipo de responsabilidad ante lo que acordás, ¿para qué viniste y negociaste? Fundamental. La comunicación, ya lo hablamos, creo yo que es uno de los elementos fundamentales de este proceso de negociación. Alternativas, que podría tener alguna similitud con la segunda, que es opciones. Las alternativas son, ¿qué hago si no negocio? No es dentro de la negociación qué caminos tomo. ¿Qué alternativas tengo? ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Quedo? ¿No quedo? Compromiso. Una vez que entro en la negociación,
y marco mis intereses, mis objetivos y voy caminando, el compromiso con lo que hago, que va de la mano con el séptimo, que es la relación. Es fundamental, estimados, la relación. Créanme que cuando uno negocia y cumple con lo que hace, la relación que queda entre las partes pueden, como se dice habitualmente, un latinazgo, se puede negociar como enemigos, pero terminan cumpliendo como amigos. Porque quien respeta la palabra, quien da la mano, y es mucho más que un compromiso, genera esa situación de confiabilidad. ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez que de acuerdo con quién hablan, con quién negocian, tienen la tranquilidad de decir, no, hablé con fulano, tranquilo, es una garantía? En cambio, con otros van a buscar todo tipo de detalle y le van a pedir que le firme hasta la libreta del almacén. Digo, le van a pedir cualquier tipo de garantía porque no le creen, porque en definitiva lo han visto proceder de manera errática. Por favor. De la mano de las habilidades y condiciones, esto es sabido, pero Daniel Goleman nos habla de dos cosas. Todo ser humano tiene habilidades duras y habilidades blandas, que también van de la mano del coeficiente intelectual y el coeficiente emocional, de las hard skills o de las soft skills. Brevemente, ¿qué es una habilidad dura? Y bueno, es el conocimiento técnico, es la capacidad que se requiere para acceder a un puesto de jerarquía calificado. Es el estudio que hacemos, es o la habilidad que tenemos, no solamente por lo que estudiamos, sino por lo que ejercemos. Tipo un oficio que se va aprendiendo con los años y termina adquiriendo una idoneidad superior. La habilidad blanda es por lo contrario, es lo que corresponde a un adecuado manejo de la gente, a la interacción con los demás, a tener buena comunicación, buena empatía, liderazgo, saber trabajar en equipo, digo, a adecuar correctamente las emociones. Allí dice la coordinación de ambas. Lo mismo pasa con el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual muchas veces se solicita para ingresar a un trabajo y son cálculos matemáticos o que conoce determinado proceso lógico donde determina que tiene un coeficiente intelectual de tanto. Muy bien. Pero tal vez el coeficiente emocional no detiene, y más estas generaciones, y lo digo con mucho, tengo muy buena onda con todos acá tenemos cierta experiencia, para no hablar de edad, pero los efectos de las redes han logrado una falta de equipo, de grupo, o de solidaridad, de empatía con el otro, por la soledad de que uno a través del teclado, a través de redes como Twitter, como Instagram, como tal o cual, llevan a que antes lo que se conversaba y generaba reuniones, y había un grupo, me gustó toda la vida el deporte, donde acá en Uruguay, en la Liga Universitaria es un lugar donde se generaban todos los fines de semana, donde 300, 400.000 personas hacían deporte, entonces eso generaba, imagínense, toda una interacción muy importante. Hoy todo se ha vuelto, te mandé un WhatsApp, te mandé tal cosa, y se conversa menos. Hay una máxima donde dice que las empresas han cambiado. Anteriormente tomaban a las personas por sus condiciones intelectuales, quienes estaban capacitados para realizar determinada tarea, quienes estaban capacitados para ejercer su trabajo de una forma mejor e idónea. Pero con el paso del tiempo los despedían por su carencia de habilidades blandas o de condiciones emocionales. ¿Por qué? Porque podría ser muy bueno, pero no trabajaba en equipo, no generaba empatía, era un líder autoritario o era un líder autocrático que no escuchaba el feedback de los demás, que no tenía en cuenta nada de ello. Entonces, como en todos los órdenes de la vida, no es una cosa u otra, es una cosa y otra. Una adecuada combinación entre ambas habilidades, entre ambos coeficientes, es lo que permiten a la persona ser mucho más eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus tareas. Por favor. Acá es un breve
qué es una expresión oral, habilidades lingüísticas, todo lo que es lo técnico, las habilidades blandas, la resiliencia, es esa posibilidad que tiene el ser humano de resistir y de sobreponerse a cualquier cosa que le ocurre, a las pérdidas, al fallecimiento, un divorcio, un despido laboral, esas situaciones que desbastan emocionalmente a la persona, pero la persona tiene esa lucha, esa capacidad, esa actitud mental para sobreponerse. Por favor. Otro punto a considerar, que no es nada menor, es la diferencia, porque muchas veces se hablan de manera similar y son conceptos totalmente distintos. La capacidad, la habilidad y la competencia. ¿Por qué? La capacidad, como bien di, se asemeja mucho a la habilidad dura. Es la competencia técnica, son los conocimientos adquiridos. La habilidad es la otra parte. No es lo que se estudia, sino es lo que sabe hacer una persona por la formación que tuvo, o pónganse los que trabajan en la salud, gente que ingresó de determinada manera en el área de la enfermería o en el área de cuidados, que terminan siendo licenciados o terminan teniendo un expertise espectacular, muchas veces mucho más profundo que un conocimiento universitario o técnico, porque es producto de la experiencia. Eso es la habilidad. Y la competencia no es más ni menos que la conjunción de ambas. La persona competente es el que reúne ambas, el que tiene la habilidad y tiene, es decir, la habilidad suficiente para hacer tal cosa y el talento necesario para hacerlo. Entonces, esto es un poco la competencia, es lo que genera esa conjunción que les había hablado antes. Y hoy, lo que impera en los recursos humanos, en cualquier organización, es una gestión por competencias para poner que cada persona desarrolle su trabajo de acuerdo a ciertos parámetros debidamente establecidos. Por favor. Y ya en la parte definitiva de la presentación, es como yo le decía, acá podemos analizar si lo que quiero es tener en cuenta el resultado o si lo que me importa es la relación. Y vamos de una punta del ganar-ganar, donde hay colaboración, donde las partes en definitiva empiezan negociando, pero terminan identificando que es mucho más fácil que cada uno lleve lo suyo, porque digo, no solamente salen con lo que quieren, sino que en definitiva tal vez un verdadero acuerdo le permite ganar a los dos. Es lo que dice allí, dos cabezas piensan más que uno. Se empieza de una manera, se termina de otra. La otra punta es ganar-perder, es la competencia. El fin justifica los medios. Yo quiero tal cosa. La venta de un auto usado. Y me importa poco, no lo veo más. Yo quiero esto y punto. No, bueno, pero mire que está acá. No, me interesa esto. En el medio, ¿qué tenemos? La evasión, el perder. Es aquello de que la persona que sabe que no va a ganar, aquello de es inteligente saber qué batalla dar. Bueno, deja las cosas como están y se complace de que él no gana, pero el otro tampoco. Tal vez es una de las situaciones más inconvenientes, porque indudablemente genera un malestar de no llegar a un acuerdo entre las partes. El perder-ganar es una cuestión que muchas veces se utiliza cuando se establece un objetivo a largo plazo. Es aquello de decir, para ganar a veces hay que perder. Quien ha negociado en función de alguien me va a entender que esto es fundamental. Uno tiene claro que todas no la puede ganar, pero puede elegir cuál puede perder para ganar en definitiva en el futuro. Bueno, es este sistema, la sesión, se sacan ahí, digo, no entendí bien las moscas con la miel, con el hiel, pero digo, en definitiva lo que busca es que la persona conscientemente acceda a que en esta primera instancia o en esta negociación no cumpla con sus objetivos, gane el otro, pero en definitiva mejora la relación. Imaginen un aspecto comercial claramente, donde una empresa con un cliente, accede al planteo del cliente, tal vez la empresa deja de ganar en un momento, pero sabe que ese cliente es muy fuerte,
y teniéndolo dentro de su cartera, va a saber que va en el futuro a seguir vendiéndole y va a ganar mucho más. Por favor. Y entonces, terminando, ¿qué tiene que ver la negociación con la inteligencia emocional? ¿Cómo se basan los recursos de negociación con los recursos emocionales? Porque brevemente, la inteligencia emocional no es más ni menos que una habilidad que nos permite identificar qué nos ocurre, identificar qué nos pasa, qué emociones siento. Y como me permite identificarme a mí, qué emociones siento, qué nos pasa, qué nos ocurre, también la del otro. Entonces es más fácil la interacción, es más fácil lograr una empatía con el otro, porque tal vez lo mismo que me está pasando a mí, le puede estar pasando a la otra persona. Y al saber tomar mejores decisiones, al saber identificar qué nos ocurre, que tal cosa nos pone de mal humor o determinada situación nos saca de foco, cuando logramos identificar lo que nos ocurre, gestionamos mucho mejor lo que nos ocurre. Y como gestionamos mucho mejor, a la hora de tomar decisiones, sabemos cómo y cuándo. Y vaya que el que tomó alguna decisión apresurada, que después se le transformó en contra, debe estar escuchando esto y me diga, tiene razón Alejandro. Porque más allá de los latiguillos, de que nunca se decide si uno está enojado o está cansado, que hay que esperar a estar... Yo diría que mucho más que enojado o cansado, cuando uno está en foco, cuando uno está emocionalmente correcto, cuando sabe qué siente, cuando sabe qué es lo que busca, qué es lo que pretende. Porque nosotros, si no dominamos lo que pensamos, no dominamos cómo actuamos. Entonces, la habilidad de la inteligencia emocional, que brevemente son 5, la autoconciencia, el autocontrol, la motivación, la empatía y el relacionamiento social. El autocontrol es saber qué nos ocurre, es saber cómo estamos sintiendo. La autoconciencia es eso, el autocontrol es dominarnos. Disculpen, autoconciencia, ¿qué nos ocurre? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué nos pasa? El autocontrol, dominarnos. Sabiendo qué nos ocurre, qué nos pasa, tener las habilidades suficientes como para accionar con criterio. La motivación es que la situación que vayamos a tomar nos genere la responsabilidad de tomar la misma con las máximas garantías de que no le voy a errar. La empatía es el hecho de que estoy negociando con alguien, estoy interactuando, un padre con un hijo, un esposo con la señora, con el padre, con los abuelos, en el trabajo, etcétera, en los clubes. La empatía es la parte básica. No siempre podemos estar de acuerdo, porque la verdadera base de la empatía es, no es necesario estar de acuerdo uno con otro. Lo que es necesario es actuar con respeto, donde cada parte se sienta respetada, donde cada parte pueda expresar lo que quiere y el otro lo escuche. Entonces, Tony Robbins nos deja una frase que creo que es lo que marca, que allí lo ven. Son decisiones, son tus decisiones y no tus condiciones las que determinan tu destino. Por favor. Lo que nos sucede nos genera una emoción. Siempre. Toda emoción nos genera un pensamiento. Porque si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos enojados, si estamos que tenemos intriga, sentimos y recibimos emociones a diario. Cientos de emociones a diario. Que hay una realidad absoluta, que siguen y siempre las vamos a tener. Hay cosas que no podemos dominar. Lo que podemos hacer es identificarlas. Y cuando las identificamos, las gestionamos. Por eso, esa emoción que identificamos y gestionamos genera pensamientos. Y los pensamientos generan acciones que son las que nos generan consecuencias.
Para cambiar esas acciones y para cambiar esas actividades o situaciones que nos generan competencias, debemos cambiar nuestros pensamientos, debemos cambiar nuestras redes neuronales con un nuevo hábito. Entre 21 y 180 días, si sabemos algo que hacemos mal, tenemos que tener la constancia de llegar y accionar de otra manera. Nosotros mismos nos debemos imponer. Por favor. Conclusiones, y con esto los dejo. Me han escuchado y tienen claro que para negociar hay que tener una adecuada comunicación, una escucha activa, saber escuchar, ser flexibles y no rígidos, porque no siempre las cosas son como uno cree, pero en la medida que uno va adaptándose y cambiando, las situaciones de éxito aparecen. Y tener respeto por los acuerdos logrados. Esto es fundamental. Una vez que accedemos y acordamos con alguien, no vale ni corresponde e invalida el hecho de decir, mirá, acordamos tal cosa, pero lo estuve pensando mejor y no va. Segundo, tener claramente cuáles son las partes del conflicto, qué intereses y posiciones tiene cada parte y cuáles son las causas del conflicto. Porque esto es el kit del asunto. Si no sabemos qué genera el conflicto, no podemos tratar de eliminarlo. Y por último, y tal vez esto es lo que nos debemos llevar cada uno debe desarrollar, en la medida de que pueda y la identifique, una adecuada inteligencia emocional. Porque no solamente para gestionar nuestras emociones, que vaya que eso nos va a traer muchos mejores estados de ánimo y una situación de bienestar mayor, porque vamos a ser mucho más dueños de nuestros actos, sino que fundamentalmente también nos va a permitir identificar las emociones que están sintiendo con quienes compartimos en nuestro entorno familiar, laboral, afectivo, en definitiva, en la vida diaria. Si yo me siento bien, e imagino e identifico qué le puede estar pasando al otro, indudablemente la comunicación va a ser mucho más fluida, va a ser mucho más afectiva, va a ser mucho más sensible y seguramente va a ser mucho más exitosa. Créanme que si aplican este tipo de cosas y tenemos la suerte de volver a hablar, muchos de ustedes me dirán, sabés que lo apliqué y muchas cosas que nos comentaste, algunos lo harán, no hay duda, pero les va a permitir tener otra óptica y solucionar las situaciones diarias de otra forma. Le voy a dejar por dónde me pueden ubicar, mis contactos a través de las redes. Con todo gusto estoy a sus órdenes, espero no haberlos aburrido. Y le puedo decir como detalle final, porque no venía al caso, pero que muchas de estas cosas las desarrollé también en mi actividad. Yo soy coach deportivo profesional, pero tengo el honor de participar hace ya muchos años de la directiva de, a mi entender, uno de los clubes más grandes que tiene Sudamérica y a nivel mundial, que es el Club Nacional de Fútbol. 3 veces campeón de América y del mundo, multicampeón a nivel local, pero donde decidió hace un tiempo ser más que un club y el fútbol ser una acción más y trabajar mucho la responsabilidad social, porque la pasión que genera el fútbol también tiene que devolverle a la sociedad valores a nivel de comportamiento, de respeto a las normas y al medio ambiente. Así que en eso me ha servido y permítame que los incite a seguir investigando este tema que les va a hacer mucho bien. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alejandro. Vamos a dejar de compartir pantalla para vernos todos. Y este es el momento del intercambio. Pero antes de intercambiar con nuestro ponente Alejandro, que yo sé que tiene muchas cosas que decirte, por acá te colocaron excelente exposición. Los quería invitar, ¿verdad?, a que hiciéramos una actividad
una actividad virtual por acá, en la cual ustedes van a colocar de qué país se están conectando. Entonces queríamos chequear por acá de qué país nos estamos conectando, pero a través de un mapita mientras Alejandro va tomando agua, en fin, ¿no? Haciendo todo esto. ¿Me permites, por favor, firmo en el enlace? Lo colocamos aquí en el chat. Con un enlace, ustedes van a entrar allí y les va a aparecer una pregunta. Les va a aparecer de qué país estás conectándote a este mastermind. Y allí, pues, entonces podrás responder rápidamente porque te aparece la lista de países y nosotros vamos a ver rápidamente la estadística de la asistencia de las personas que tenemos acá, del cual estamos muy agradecidos. Mientras por ahí Alejandro va tomando agüita, aquí tengo el enlace. Pensemos que es agua. Ahí está el enlace. Miren, ahí está en el chat. Vamos, gente, rapidito, vamos. Entremos rápidamente ese enlace y coloquemos de qué país somos. Y yo voy observando por aquí el cambio de la estadística. Bien. Ajá. Ya lo estoy viendo. Muy bien. Uh-huh. 11 personas han respondido, 12. Firmo, tú ya respondiste, muy bien. Tenemos 12 personas que han respondido. Estamos admitiendo otra por acá. Ajá. Acuérdense que allí les da la lista de países y ya listo, puedes darle al enlace, al botoncito azul y allí puedes enviar tu respuesta. ¿Quieren verlo? ¿Cuál es tu país, Cánova? Ah, República Dominicana. Disculpa, Cánova, no lo incluimos en la estadística. ¿Listo? Veamos entonces cuál es la respuesta que ustedes pudieron dar. Miren esto. ¿De dónde tenemos más personas? Ahí está. Tenemos más personas de Uruguay. En segundo lugar, tenemos más personas de Venezuela, luego de Ecuador, Estados Unidos, Argentina y Chile. Y tenemos a alguien de República Dominicana, que es Cánova. ¿Qué les pareció esta dinámica? Okay. Una dinámica digital, una herramienta digital que nos permite, pues, un poco observar. Vamos a ver, ahora sí. Preguntas, comentarios acerca de esta brillante exposición de Alejandro. Pueden tomar la palabra, pueden, abajo, tienen las reacciones, pueden levantar la mano. Ajá, Armando, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, Alejandro, felicitarte porque es un tema que es parte de nuestra vida a diario. Y yo en los 5 años que llevo ya en el mundo del coaching no había visto una presentación de este tipo y ahora que tú lo explicaste con ese nivel de detalle y con esa claridad, me doy cuenta que era mucho más importante que lo que yo pensaba. Así que yo te felicito y solo te quiero hacer una observación porque parece que yo entendí mal respecto a las emociones. Hasta donde yo entiendo, nosotros vemos algo y nuestros pensamientos evalúan eso que estamos viendo y eso me genera una emoción, ¿cierto? Porque es la interpretación que yo doy a un hecho, que yo tengo un pensamiento que esto es bueno, es malo, haya sido que se me inculcó de niño o como sea, ¿verdad? Y eso hace que me ponga triste, me ponga alegre o lo que sea. Y a lo mejor cambiando la interpretación, pensándolo de una forma distinta, como resultado también va a cambiar mi emoción. No sé si estaría en lo correcto. ¿Qué opinas tú, Alejandro? Mirá, te agradezco el punto. Primero, gracias por tus conceptos. El punto es que lo que los estados de ánimo nos generan
emociones. Y esas emociones, como bien dijiste, nos generan pensamientos, porque los pensamientos son la interpretación de acuerdo a nuestras creencias, nuestros principios, nuestros valores, la forma de sentir. Seguramente tal vez tú, que sos de Chile, tenés una creencia, una cuestión que yo, que soy de Uruguay, a pesar de poder tener valores similares en educación, etcétera, pero las costumbres, el entorno son distintas. Bueno, esa interpretación que hacemos genera pensamientos, y esos pensamientos, como filtramos nosotros la realidad, actuamos. Lo que nos permite cambiar los resultados, es decir, las acciones, es cambiar los pensamientos, es cambiar nuestras creencias. Lo que estás diciendo tú, nuestras creencias, salir del entorno. Muchas veces ocurre que tú estás inserto en determinado entorno y actúas de determinada manera, pero salí de ese entorno, te extrapolás a un lugar distinto y vas a actuar distinto. ¿Por qué? Porque esas creencias no van a tener tanto impacto, o vas a incorporar nuevos principios, nuevos valores. Ocurre bastante a menudo cuando muchas veces la persona analiza a través de su experiencia de vida, o a medida que va recibiendo mayor nivel de educación, pero en definitiva lo entendiste perfecto. Es la interpretación de la emoción genera pensamiento, y acciones, ergo resultados. La manera de crear una nueva red neuronal es cambiar el pensamiento, es cambiar cómo interpretamos esa emoción. Excelente, muchas gracias, Alejandro, felicitaciones. Muy buena tu ponencia. Gracias, Armando, por tu intervención. Por acá tienes a Adi Goitía, que dice: excelente ponencia. La comunicación, empatía y respeto al otro son elementos esenciales en el tratamiento del conflicto. Eso nos dice Adi Goitía desde Venezuela. Por acá dice: excelente, Mayeli. Carlos Zambrano dice que también se pueden llamar distinciones. ¿Qué les parece? A mí me pareció interesante un punto, ¿no?, que tú planteabas, y mientras lo planteabas yo pensaba, a veces uno habla del manejo de conflicto con otro, entre dos personas o entre un grupo, pero ¿qué tal si el manejo de conflicto es con uno mismo? Sin Negociar duda. con uno mismo. Sin duda. Interesante, porque eso también nos ocurre. Y esa experiencia de ustedes que están con muchachos, con jóvenes en el fútbol, debe ser muy enriquecida en cuanto al manejo de conflictos, porque en la competencia pues surgen diferentes situaciones. Brillante, Alejandro, te dice Armando Páez, mil gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna intervención que hacer? Bueno, antes de dar el cierre a esto, les pediría a todos que por favor coloquen su cámara, que nosotros acostumbramos a tomar una foto que publicamos en las redes sociales de la Global Confederation of Coaching, y mientras van colocando sus cámaras, ¿verdad? Agradecer a la Junta Directiva de la Global Confederation of Coaching por esta oportunidad de trabajar, a nuestro Edgar Martínez Cimarov, que está acá acompañándonos en este proceso, Luis Hermo, Marcelo Muñoz y Lola, que no pudieron estar presentes. La Global Confederation of Coaching va encaminada pues, a lograr diferentes propósitos, y todos ustedes están invitados a participar. Recuerden, si aún no perteneces, puedes dirigirte a los líderes, a los directores de cada uno de los países. A ver, no les es posible encender la cámara, no te preocupes. Entonces, el próximo, porque es importante decirles también que el próximo Mastermind lo tendremos el día 15 de noviembre con Adriana González, también de Uruguay, y se va a llamar El Poder de Cambiar Vidas. Nuestros Mastermind van a ser alternando un caballero y una dama, un caballero y una dama. Entonces, el poder de cambiar vidas, Adriana González. Vamos a tomarnos la foto por acá. Sonrisa, nuestro mejor. Listo. Acá la tengo. Y decirles pues que nos sigan en las redes sociales, a la Global Confederation of Coaching. Muchísimas gracias
a cada uno de ustedes por su tiempo, por esta hora maravillosa, por haber estado aquí, por haber conectado con este tema tan importante como lo es el conflicto y la negociación. Perdón, Gladys, una preguntita. Sí, adelante. ¿Podemos tener la grabación de esto para poder volver a repasarlo para internalizarlo mejor? No lo escucho, Gladys. Perdón, estaba muteada, perdón. Bueno, sí, nosotros tenemos un canal YouTube donde estamos colocando pues estos videos. Ustedes esperan que lo descarguemos, que lo editemos un poco, y esto va a estar en las redes sociales de la Global Confederation of Coaching, sobre todo lo que es los Mastermind. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a usted, Gladys. Que estén bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, muchas gracias. gracias. Alejandro, gran Alejandro. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.